Así que por eso la existencia de esta página. Espero que les guste. Hola, ok, ahora voy a guardar mi colección de Yuyeon. Estoy más enferma aún hoy, pero no puedo dejar pasar más tiempo para hacer este sorting y storing. Como les dije, quería hacerlo antes de ir al evento de aniversario de los chicos. Entonces, lo voy a hacer así. Van a tener que disculpar un poquito mi voz, de verdad disculpa. Pero tenía muchas ganas de grabarlo. Todavía no sé si los voy a juntar los dos o voy a dividirlos. Voy a ver cuando lo esté editando, pero hoy es el siguiente día, por eso mi voz está así. Así que, una vez más, disculpa, pero sí, lo quiero grabar ya. Este es un binder grande de Ultimate War. Y tengo aquí este freebie que una vez me dieron, uno de los primeros freebies de Yuyeon que me dieron, y lo puse ahí. No sé si lo voy a dejar o lo voy a cambiar, pero por ahora me gusta bastante. Y a ver si esto está bien centrado para que vean bien las photocards. Sí, creo que sí se ve justo la página. Son 4 montoncitos los que tengo, se los voy a mostrar aquí. Voy a ver si mientras los guardo cambio esta, porque esta era la antigua que usaba como de filler y ahora tengo unas moradas más claritas. Estos son los 4 montoncitos que tengo, todos son de bastantes photocards. En total de Yuyeon son, me parece que 160, porque el total de todo Extraordinary Heroes son 696, que lo tengo anotado, pero esos son como los espacios que tengo. Entonces, contando las photocards que me faltan, porque ese número lo saqué para comprar las sleeve, que les había dicho que las tenía que cambiar por lo de que ya no venden las que yo usaba de Titan Shield. Entonces los conté para ver si compraba sleeve para cambiarlas todas o no. Y por el número tan alto no las voy a cambiar, solo voy a comprar nuevas. Pero sí. Entonces esto lo voy a dejar a un lado para que no haga sombra, porque hoy nuevamente se escondió el sol, pero aún así hay sombra, así se ve de estos montoncitos. Entonces voy a ir dejando esto así. Y vamos a empezar con el sorteo. Debería estar ordenado como yo quiero que estén aquí, bueno, por eras, pero también como quiero el orden. Pero se puede haber desordenado por lo que les dije ayer sobre que mi gatito botó todas las photocards. Pero bueno, vamos a ir, como saben, yo colecciono todo lo que tenga la cara de este hombre. Pero hay cosas que no he tenido. Por ejemplo, esta es una, como pueden ver, es una photocard fanmade. Que me la dieron, así que la estoy usando como de placeholder para ver si alguna vez consigo esta, que es la streaming de Happy Birthday. Me encantaría conseguirla, sé que es cara, pero probablemente igual pagaría por ella si es que la encuentro. Así que esta es la que va a ir en el primer lugar. Ay. Y luego tenemos la de Tin Case de Happy Birthday. Les voy a ir diciendo cuáles son fanmade, porque tengo algunas, pero no todas. Las otras tengo como el placeholder. Este es el ID. Este me gustaría tener de todos los miembros, o de 6, pero igual es difícil. Y es más que nada porque me gusta mucho la parte de atrás. Me hace acordar a mis tiempos de Sin. Los tiempos emo en donde todos ocupaban esos patrones de Vans. Esta también es un freebie. Me lo dio la misma persona en otra venta. Esta es mi PC soñada. Si la encuentro, la compraría a lo que valga. Luego aquí tengo esta que en algún momento tengo que comprar o sea, imprimir un holder ID, que es el que venía con la merch. Y aquí tengo el otro de la Tin Case. Y aquí tengo las de Green Project, que son horribles de buscar, pero que tuve la suerte de poder comprar las 3 juntas. Caras, porque son caras, pero más caras de los que las están vendiendo las sellers coreanas.
Así que esta es la primera página. Estas dos me faltan, pero al menos la tengo con las fanmade. Así que sí, me gusta ver la parte de atrás de las PCs. Ustedes no las van a ver tanto, pero o a lo mejor sí, si intento correrlo. No sé si prefieren verlos o no. Pero bueno, lo voy a dejar así. Creo que se ven bien. Y vamos con el siguiente. Estas son las bolas. Pero voy a poner esto así para ver si es que en verdad si era como lo quería poner o no. Porque como les digo, de repente se desordenan. Bueno, no estoy segura si poner esto aquí. Sí, creo que así me gusta un poco más. Bueno, voy a ponerlas así. De esta página, hasta hace muy poco me faltaban estas. Y las pude comprar. Fueron las que más me costaron conseguir. Siento que a otras personas estas tres les cuestan más. Bueno, estas dos también, pero afortunadamente yo las pude comprar hosteando voz de personas que estaban dropeando su colección. Así que no me costó tanto, pero las bolas sí. ¡Qué lindo! Me encanta... Bueno, me encanta Yuyun en todas las eras. Perdón por mi voz otra vez. Me encanta Yuyun en todas las eras, pero Hello World tiene un espacio muy especial en mi corazón. Además también me gusta la parte de atrás, la combinación de negro con azul, rojo y amarillo, sí, me encanta. Bueno, aquí tenemos las de Shopee. Esta también es un freebie que me dieron. Esta PC la vi que hay una persona vendiéndola en $300 y por ahora no la he comprado porque si bien mi prioridad sí son conseguir las streaming event, considero que 300 es muy alto aún, pero si es que en algún momento no encuentro ninguna más, porque no he visto más personas vendiéndola, a lo mejor la termino comprando. Pero por ahora me estoy aguantando. Oh, y este es aquí. No, parece que no hay. Veamos. Oh. ¿Qué iba aquí? Y si tengo esta es para rellenar un espacio. A ver, no tengo idea qué iba aquí. Y si es así, entonces dejo esto aquí, los pongo estas así. Y esto lo pongo al medio, que es la streaming. O así. Y pongo dos aquí. Lo siento. No me convence tanto. Creo que por ahora lo voy a dejar así. Voy a buscar otra de estas. Luego si veo que me equivoqué, vuelvo en la página. Son estas de Nachin Bear, que son las Pixie White. Que en realidad no sé si les puedo mostrar cómo brilla, porque como no hay mucha luz. No, pero tiene así como medio holográfica. Bueno, lo voy a dejar así mientras. Como les digo, si luego si me equivoco luego, volveré a la página. Ahí se ve mi mi Snoody, ¿sí? Sí, Snoody, que es como este pijama que al final es como una manta. Me encanta porque aquí hace mucho frío ya. Vivo en un pueblo muy, muy helado, en donde la mayor parte del tiempo está muy helado. El verano dura solo 2 meses. O sea, solo esos 2 meses hace calor y todo lo demás hace frío. Y bueno,
Ya no debería faltar nada para que empiece a nevar. Pero me gusta mucho. Muy distinto a donde vivía en Chile, pero me encanta. Ya, aquí tenemos esta página y aquí yo voy a cambiar estos por estos. Estos son de AliExpress. Como las quería solo de holder, pero en un color bonito, no me importó. Estas son Dragon Chill, que son las que me sobraron de el mazo que yo tenía. Tenía un mazo de Magic que ya no lo ocupaba y con mi pareja empezamos a jugar One Piece, así que saqué todas las de mi mazo de Magic y las cambié por las de One Piece y estas son las que me sobraron. Me gusta mucho el color morado, como pueden ver. Esta era la Overload Broadcast Week 3, así que vamos a sacar esto y las vamos a cambiar por mis placeholders. Ah, esta era la que faltaba, miren. Ok. Sí. Si pongo las dos broadcasts aquí. Por eso tenía este blanco aquí, pero creo que prefiero dejarlo al medio. Ups. Si ven, tenía como el placeholder aquí. O sea, el placeholder, el filler, que es para rellenar solo un espacio. Ay, se me quedó igual, ya no importa. No quiero sacarlo otra vez. Bueno, se queda así mientras. A ver si seguimos. Esta la voy a cambiar ahora. Pero es para ver si es que está bien como lo había guardado. Creo que sí. Estas fotos las tengo claimeadas en un Go, pero no sé si es que va a salir o no porque se tiene que llenar. Son caras por la era también, pero las necesito. Se quedó como chueco. Se la puse al medio porque es la que es double sided. La tengo dos veces porque la tengo en el set de 6 y aquí. Pero es que merecía estar. Esta también, como pueden ver, está chueca y todo porque también es un freebie. Que otra vez me lo dio la misma seller que me dio estas otras. Le compré, me parece que 3 veces. Y me envió estas 4 repartidas entre esas. Esta es muy linda. Sé que una amiga, Lisa, la compró hace poco. Así que tengo esperanza de en algún momento comprarla. Ven, esta es la double sided. Todas mis PCs de Yuyon no se ven tan claras porque tienen doble sleeve y porque, bueno, es mi ult y las quiero cuidar. Esta página es la que está más vacía porque se termina la era y porque no hay más que calcen aquí. Esta es una de mis favoritas. Y bueno, esto lo tengo así, pero no estoy segura aún de esta, pero por mientras. ¿O no? Ah, no, aquí hay dos. Así es como la tengo entonces. Lo siento. Forma una T, pero es lo que hay. Por ahora. Esta creo que fue la primera PC que compré tan cara. Pero bueno, hasta el día de hoy aún la venden cara. Hay personas que cuando dropean la venden más barata, pero si la compras de resellers asiáticas es muy cara. Y yo la compré cara. Pero no importa. Creo que cuando uno recién comienza las colecciones es muy fácil eso, como que gastes más dinero. Compres cosas overpriced y cosas así. Yo compré muchísimas pops que eran de un Go, de reseller, así como pop only, a
12, 15 euros y ahora sé que las pop se venden entre 6 y 8 o 9 a lo mejor. Pero bueno, cosas que pasan, no me arrepiento de nada porque siento que eso fue como lo que me emocionó para seguir construyendo mi colección. Ahora esta la tengo que cambiar, pero no sé si tengo para esto. Sí, creo que sí. Ahí deja un espacio aquí. Me gusta mucho cómo se ve, pero nada que hacer en verdad. Estoy esperando a ver si es que luego me gustaría tener esta PC en el set OT6, pero está difícil. Porque esta la tengo en camino, pero está difícil porque esa versión la venden más cara que la otra y no mucha gente la vende. Pero en un futuro, si es que lo encuentro, eso sería mi idea. Entonces esta saldría de acá y se iría al álbum de Pops OT6. Como estoy enferma y mi voz está así, aquí debería callarme y solo rellenar, pero me dan ganas de contarles cosas. De verdad, mil disculpas si es que les molesta escuchar mi voz así. Pero de verdad que necesitaba ya hacer este video. Está chueco ese. Esta la he visto varias veces vendiéndola y en verdad nunca la pude agarrar porque ya había comprado otra PC cara. Pero ahora también va a ser una de mis prios porque eso significa que completaría una página. Ya, esto no lo sé porque la otra estaba ordenándolo así para abajo y esta es así. Pero por mientras lo voy a dejar así. Si en algún momento quiero cambiarlo, lo voy a cambiar para que sea consistente. Pero por ahora creo que lo dejaré así. Entonces este es mi prio porque esta también es broadcast. Y esta también es broadcast. Y son broadcast reales que compré hace bastante, pero me gustan. Entonces, claro, lo quise ordenar como por outfit. No sé qué les parece o si tienen alguna otra opinión de cómo quedaría mejor. Porque sí lo quiero tener ordenado por era, pero también por outfit o por poses. Por ejemplo, aquí que se ve que está haciendo esto, pero no son todas consistentes, pero es lo que hay. Porque odio de que sean broadcast estas, es que ya, está bien, son más gruesas, pero están medias borrosas, es como que no le tomaron importancia. Y sé que están todas así porque he visto más de Yuyeon. Cuando hago los Go, he visto de Junsu, he visto de O, de Gunil y de Gaon. Y todas estas de esta era, y bueno, de otras también, están medias borrosas. Entonces, ¿por qué no eligen una foto de mejor calidad? Porque es una broadcast. Bueno, la broadcast se regala, pero aún así, para las colecciones son las más caras. Esta bola todavía no la he podido comprar. Siempre la veo al mismo precio, así que la voy a tener que comprar a ese precio, pero bueno. No me apuraba tanto porque como es una pola y todavía no completo la página. Esta es una streaming también que la compré. Esta era la semana 1 y la semana 2. Y esta no la he comprado tampoco. O en realidad, no sé, creo que esa la tengo en esa caja perdida. Ups. Ay, esto está mal. Miren, este no es la sleeve. ¿Me quedan de las otras o no? Sí, me quedan.
Estaba puesta en una distinta que es como más delgada. Es con la que uso el lote 6. Y yo decía, ¿por qué entró así como tan rápido? Entonces tengo que revisar si está en esa caja o no. Porque yo recuerdo que sí, que debería estar. Pero al parecer no vienen todos los paquetes porque algunos los desecharon. Porque se demoró mucho mi Excom en consolidar. Así que habrá que ver. Así queda esta página. La era de Deadlock. Estas son las Lucky Draw. Esta me falta, pero también tengo un freebie así. La tengo en camino en todo caso. Para luego cambiarla, pero me falta. Esto lo dejé así porque no sabía más dónde poner las dos de Lightstick. Lo dije en el, en el story pasado que son 4 pops de Lightstick, pero yo solo tengo 2 OT6 y con eso creo que estoy bien. Entonces, ¿dónde ponía estas dos? Y las puse aquí porque sobraban estas. Estas son Lucky Draw, pero creo que tengo la otra por aquí. Sí, la otra es esta. ¿Ven? Entonces son 3 así y una así. Y bueno, por lo menos combinado con estas dos. Así que me quedó bien, yo creo, para que la página se vea bonita. Y puse esta arriba solo porque tiene como la cara más cerca. Y aquí puse esta al medio porque es como su pose default. Y si lo dejaran sacar la lengua a él para hacerse las pop, yo creo que serían todas así. Y aquí empezamos con el Summer Camp. Esta también es frío para mí. Tampoco he visto a nadie cambiando. Vi a una persona tradeando, pero le envié un mensaje y no me respondió. Hoy que no vieron que estaba sacando este montoncito, no lo había puesto nunca en cámara, ya está por acabarse. Perdón. Estaba muy emocionada guardando todo. Es esta, es la de los winners de la pop-up de Corner Shop. Y es bastante cara porque creo que solo hubieron 10 ganadores. Entonces, ahí a cada ganador le dieron un set. Sé que ahora estas bolas las venden caras, pero es porque no eran caras realmente. Yo las compré cuando salió la merch, pero es porque no mucha gente las compró. Y bueno, la segunda vez que hicieron restock tampoco. Entonces ahora quienes las tienen las revenden más caras. Pero que sepan que de esta no les debería costar más de 8 euros, ojalá, ojalá menos. Pero bueno, esta es la página del Summer Camp. Ahora, tengo todo hasta ahí. Hoy esta es la última página que me queda, voy a tener que agregar más. Hasta ahí tengo todo ordenado por era. Pero ahora vienen las Superstar. Y estas no las tengo ordenadas por era porque me iba a desordenar todo. Así que hice una página de Superstar, que obviamente voy a tener que agregar más cuando saquen más, que sacaron, si es que las llevo a tener. Pero por ahora están todas aquí. Pero hay un espacio que, a ver, hay una que es el 6º aniversario, que de esa hay solo una imagen que es de una seller de China que alguna vez posteó y no hay nada más. Nada más. O sea, se sabe que está el evento y que deberían haber PCs físicas del 6º aniversario, pero no hay. Entonces como que nadie las tiene aparte de esa persona que la subió al sitio en China. Y es la misma persona que siempre ha subido la misma foto, entonces, y está muy pixelado. Entonces, yo creo que no, por ahora no la voy a poner en mis templates para coleccionar. Pero, por ejemplo, salió la del 8º aniversario y eso parece que aún no la han enviado a los ganadores, aunque el evento ya se fue hace un mes más o menos. Voy a ver si la puedo conseguir, porque, por ejemplo, sí pude comprar esta, que es la del 7º aniversario. Es una de mis favoritas. Me encanta.
Y luego obviamente voy a tener que agregar otra página para ver cuál pongo acá porque sacaron 2 más para Live and Fall. Que tengo una ya comprada en mi Fixed Claim. Pero me falta la otra que es de esta con borde amarillo. Esa era por jugar en el boot. Esas generalmente no las venden tan caras, pero no la he visto a la venta todavía la de Yuyun, así que no la he comprado. Entonces por ahora aquí hay un espacio. No sabía bien porque esto también es una de mis favoritas. Yo hice un go con una chica a la que me había unido, de los primeros gos que me uní para Extraordinary Heroes, que se fue a Japón. Entonces le pregunté si podía hacer proxy para el evento de la Superstar de Tokio y me dijo que sí. Y bueno, se unió a bastante gente y fue lo mejor porque ahora estas PCs no están en ningún lado. Absolutamente en ningún lado. Las únicas personas que he visto venderlas son las mismas que se unieron a mi Go y que las han dropeado por alguna razón. Entonces quería ponerlos como, ya, estas son como las que tienen negro y esta es media azul. Pero esta es café, esta es celeste y estas 3 son amarillas. Entonces no sé si es que consigo la del 8º aniversario, es verde. Entonces a lo mejor igual podría ir aquí, pero veremos. Porque si siguen sacando en un futuro con borde amarillo, que es lo más común, a lo mejor hago una página solo con las de borde amarillo. Pero ahora no hay suficiente. Y voy a agregar más, porque acabamos otro montoncito. Y me quedan aquí 2 más. Este y este. Voy a dejar este último aquí. No sé cuántos, pero prefiero agregar de varias también. Y vamos a Live Look. Esta la puse aquí porque al final es roja como estas, pero no hay más de esta, entonces creo que así se ve bien. Y bueno, al medio porque sería una broadcast que no la puedo encontrar por ningún lado. Todavía no la puedo encontrar. No he visto a nadie vendiéndola. Vi a 2 personas vendiéndola en el momento en que fue la semana 2, pero las vendieron muy rápido. O sea, no alcancé a comprarla, ya la habían vendido. Espero en algún momento encontrarla. También pensé en tener este set OT6, que son las Lucky Draw. Pero bueno, quedó ahí en un pensamiento. Ay, puse esto chueco. Seguimos. Esto sería así. Esta es la Week 1 que la tengo. Esta es una réplica. Y esto quiero ver si alcanza aquí, porque si no alcanza no sé cómo lo voy a hacer. Sé que he visto que hay gente que las pega, pero no sé. Y esta que es la Week 3 no la he visto nunca a la venta. Sabemos que hay menos por ser la tercera semana, que dieron menos, pero no la he visto. Si alguien la ve, por favor, que me diga. Esta es una réplica y esta también es una como de mis Prio. Espero poder cambiarla porque tengo la de Gaon. Pero es una de las PCs más caras de Extraordinary Heroes. Como de las nuevas era, porque antes solo eran caras las antiguas. Y esta, claro, es un ramo. Nunca hacen PCs tan bonitas y es por los dos lados, pero claro, es un streaming event. Entonces mucho más exclusiva. Ya, creo que esto no alcanza. Oh, alcanza, pero muy justo. Ay, a ver. Bueno. No lo sé.
Creo que sí lo voy a pegar con washi. Voy a poner esto atrás para que no se vea. Y mientras lo voy a pegar. Si alguien tiene una mejor idea, si no, luego la cambio por otra cosa y eso lo dejo para las inclusiones grandes de Yuyun, porque también tengo. Pero no las voy a guardar aquí porque no tengo páginas de distintos tamaños. Tengo solo de 2. Bueno, llegué aquí con un poquito de washi tape. Se va a ver, creo. Qué triste que se note, pero bueno. Por mientras. Se ve igual. Aunque esta se vería muy linda aquí. Voy a ponerle otro pedazo. Pero probablemente en un futuro lo que haga sea buscar algo más que vaya ahí o dejar esta así en medio. Y poner esta inclusión en las partes de las inclusiones grandes. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Seguimos ahora con la merch del tour. No sé si me va a pasar lo mismo con esta, creo que sí. Ok, para este no sé si dejarlo así en el fondo blanco, poner, o sea, en el fondo negro poner una blanca, porque tengo todas blancas, pero como este tiene el borde blanco, según yo se veía mejor en una sleeve negra. Pero bueno, por ahora lo dejaré así. A este se alcanza. Bueno, mejor. Estas son las del calendario. Estas no compré OT6 porque en verdad no ocuparía ni el calendario ni el yearbook, así que prefiero comprar solo la de miembro. Y hice lo mismo ahora en la merch de Live and Fall. Las de Yuyo las pedí en el split set. Aquí por atrás tiene la fecha porque es de calendario. Y ahora vamos con este. Es el último placeholder que imprimí. Debería haber impreso más también, pero bueno. Estos son los conciertos. Estas son las attendance, que esta me debería llegar ahora en la caja, si es que está ahí. O no, porque Chris, según ella, venía ahí, pero puede ser que la hayan escameado y nunca llegó. No lo sé hasta que abra la caja. Si no, voy a tener que buscarla. Pero al menos estas no son tan caras. Son las attendance y estas son de las paradas de Asia. Y esta del showcase de Estados Unidos, que es muy gigante, es redonda. Se tiene que quedar por siempre en su sleeve porque huele muy mal. Tiene textura de esos posavasos que te dan en las fiestas como de cartón desechable. Pero bueno, por eso mucha gente no la coleccionó. Pero yo necesito tener todo, entonces hice go para eso. Y la quise dejar ahí al final por lo mismo. Al final igual están ordenadas como en el orden cronológico. Ahí está. Y ahora pasamos a las finales. Pensé que me iba a demorar más haciendo este video. Yo de verdad pensé que iba a ser como 1 hora y media, pero solo llevamos media hora. Y les quiero mostrar que estas partes de atrás me gustan mucho, pero estas, las de los conciertos de Asia, literal es el mismo póster que imprimieron la parte de atrás, en el póster, del póster del evento.
que vamos con estas. ¿Por qué decidí hacer esto? Yo bromeando dije que lo quería hacer. Aquí me falta una. No la pude encontrar, probablemente cuando mi gatito lo botó, pero tengo muchísimas, así que no me costó nada sacar otra. Todavía me quedan muchísimas de estas. Yo dije bromeando así como, ¡ay, qué adorable esto! Me encanta. Me gustaría tener una página de 9 bolsillos con esta photocard. Y resulta que cuando me llegaron los Go the Troubleshooting para hacer el sorting, esta photocard la tuve más de, de 84 inclusiones. Esta tiene que haber sido 45 o más, 50, 60. Me salieron muchas veces, entonces en el sorting casi todos se llevaron una de estas. Y aún así me sobraron porque obviamente a mí me sobraban inclusiones de la gente que pidió Pop Only. Y como me sobraban hice esto. Y me parece que es una página linda. Les dije que este era como el concepto que más me gustaba de Yuyo porque... Uy, se me cayó esto. Porque es como Yuyo en rulitos. Y además de esta mirror adorable con su Yuyo atrás. Que cada vez encuentra formas de dibujarlo más horrible. Y lo amo. Ah, miren, puse una atrás. Así que, por eso la existencia de esta página. Espero que les guste. Bueno, aquí ya no imprimí más porque las que imprimí fueron antes de que me llegara todo lo de troubleshooting. Pero aquí va la semana 1, que es en donde tienen el lacito. Se supone que esta, la semana 3, es más difícil de encontrar que la 1, pero yo no he encontrado la del lacito. Siempre que encuentro sellers ya lo vendieron. Y aquí va Yuyon Egg, que lo tengo, que es la streaming semana 1. La tengo en mi Korean address, pero no voy a pedir la caja hasta probablemente principios de enero. La podría pedir a fines de diciembre, pero prefiero esperar las fiestas y todo eso. Entonces esas son las que van. Esta página son veces difíciles porque esta es broadcast semana 1, semana 2, semana 3, que las tengo, son originales. Esta es la streaming event semana 2, que la cambié por la de Junsu, que a mí me llegó. Me gané los dos eventos, la semana 1 y 2. La semana 1 me llegó Gunil y Junsu. Y la semana 2 me llegó Gaon y Junsu. A Junsu lo cambié por Yuyon. Y cambié la de Junsu por un Gaon de la semana 1, Gaon Egg, para que me fuese más fácil cambiar por la de Yuyon. Pero encontré la de Yuyon a un precio asequible, entonces lo compré porque estaba desesperado. Entonces ahora aún tengo 3 PCs de streaming, bueno, 4 si contamos la de Gaon Ramo, que esa es una historia completamente aparte. Tengo un Gunil, semana 1, que es la que tienen como la toma muy cerca, un Gaon, y un Gaon de esta de la semana 2. Entonces espero esas poder cambiarlas por otras streaming event de Yuyon, o algunas otras difíciles como la Corner Shop Pop-Up, o a lo mejor incluso quizás la de Superstar, JYP Nation, y esas así, de Superstar. Y esta me sobraba de las páginas de Closet Beta, y aquí me faltaba uno, así que solo la agregué aquí. No sé si se va a quedar aquí por siempre, pero por ahora está ahí. Así que esta me falta, la tengo que encontrar. Esta es la que estaba ocupando para poner en mi top loader de proofs. Cuando sacó las fotos de mis cosas o cuando envió como a alguien el video de una PC que quiere cambiar o comprar. Siempre que salgo
tomo alguna PC para ponerla en holders, así que voy a estar siempre sacando y poniendo photocards de los binders. Así se quedaría esta página por ahora. A mí me gusta mucho esta, por eso la tiene que ir al medio. A pesar de que también me gusta mucho la Egg, porque es su cara así de cerca, pero esta me encanta. Es como si nos llevaran en su espalda. A Villains. Y aquí están ahora las Pop y Lucky Draws de Troubleshooting. Esta la puse al medio porque no hay otra así. Creo que la otra que hay es la de la Nemo, pero la tengo T6. Y de esta tampoco había otra, así que solo la puse ahí en medio. Y estas dos que son Lucky Draw, idénticas, porque es Yuyon. Tampoco había más así que agregué esta, que es como que les viene a esto, por el fondo, porque tiene otra ropa. Y bueno, por atrás no combinan tanto, pero por aquí encuentro que se ve bien, así que se queda así. Y aquí empezamos con los Closet Beta. Este fue el Closet Beta 1, las de asistencia. Y agradezco mucho que ya no lo hayan hecho así, porque tener 3 PCs con el mismo outfit, no. Entonces luego con la otra asistencia tampoco cambiaba tanto, pero al menos eran los outfits de distintos días. Entonces aquí atrás tiene el color como de la beta. Y las dejé así, simplemente en orden de día 1, 2 y 3. Sobre todo porque combinarlas como con poses o algo así va a hacer que se desordenen las partes de atrás. Y ahora les voy a mostrar que son de colores, entonces me parece bien que se vean así. Miren que esta se está saliendo. Entonces así queda. Y si ven para atrás, el 6.0, 6.1, 6.2 me va cambiando de colores. No sé, encuentro que se ve bien. Y la última, que sería el 6.3, 6.4, y estas son las pop, que estas van a ser de distintos colores, pero bueno. Ven que aquí eran 4 y la otra roja es la que les dije que puse aquí, porque no sabía dónde ponerla. Y siento que es la que más combinaba como con esta página, por así decirlo, porque tiene como el fondo blanco. Entonces por ahora se va a quedar así. Vamos a ver si luego ya con las de Levanfall puedo arreglar algo, pero... Uy, no me molesta, en verdad, creo que se ve bien. Bueno, aquí me sobraron páginas, pero las voy a dejar, que son 3 solamente. Y vamos a hacer flip through de mi colección de Yuyon. Estoy muy agradecida por haber comprado este grande, y si es que se llena voy a comprar otro más así, porque sé que voy a seguir coleccionándole por completo. A ver si se ve bien en el video la página. Sí. Entonces, página 1. Como saben, hay varios que me faltan. Aquí estos dos son fanmade. Página 2. Que esta la tengo completita. Me encanta. Me encanta porque siento que mi colección de Yuyon está bastante completa. En Deadlock me falta una pop que no está puesta aquí, porque en verdad no pude... alguna vez la claimé en un Go y nunca llegó. Entonces ya, si la agrego ahora me va a desordenar todo. Pero como una completionist, me gustaría tenerla también en algún momento. Pero por ahora no me voy a preocupar, porque al final todas las pop de Deadlock son iguales. Y aparte de eso, creo que tengo todo lo que se puede tener más fácil, porque lo que me faltan son broadcast y streaming event.
como esta. Así que, y bueno, esta también, que son como las más difíciles. Así que por eso voy a ir lento. Sí me gustaría, ojalá completarlo el año siguiente con estas como las eras antiguas, pero sé que son difíciles las broadcasts y los de streaming event antiguas, así que tampoco me voy a estresar tanto, pero si la encuentro, la voy a comprar probablemente, aunque esté cara. Ah, aunque no me gustaría pagar más de 250 euros o 250 dólares por ellas, pero ya veremos. Aquí me faltan 3. Esta está completa porque estas son solo fillers. Está bien en camino. Voy a comprar papel de gramaje alto para poder hacer los placeholders de los ID, porque si no me voy a volver loca cada rato sacándolos y arreglándolos. Aquí me falta esta, espero poder encontrarla pronto. Aquí esta, que está a lo mejor viene en camino, pero esta la tengo que comprar. Esta viene en camino. Uah. Esta ojalá encontrarlo algún día. Esta también se supone que debería venir también en esa caja. Ojalá. Esta no la he encontrado en ningún lado. Esta tampoco. Esa tampoco. Y esta tampoco, en verdad. Pero esperemos que se pueda. Este está completo. Esta debería venir en camino también. Esta está completa. Estas dos. Esta viene en camino. Esta no lo sé. No sé si la voy a encontrar. Esperemos que sí. Este está completo. Esta también. Y esta también. Y esta es mi colección de Yuyeon. Es bastante, pero como ven, llevo a la mitad. Es muy grueso este binder. Y creo que es perfecto para tener a Yuyeon aquí. No creo que vaya a agregar aquí las inclusiones grandes. Yo creo que voy a usar un distinto binder para eso. Pero tengo bastantes inclusiones grandes. Por ejemplo, las postcards de Happy Death Day. O sea, como el profile y las fotos. Los tickets de los distintas merch. Y bueno, como stickers y esas cosas distintas. Como por ejemplo las fotos de los cafés. Voy a ver si es que, a ver, para mostrarles aquí. Aquí está esta decoración. Y también tengo la de Troubleshooting y ahora también la de Live and Fall. La de Troubleshooting la tengo, pero la tengo guardada con las inclusiones grandes, así que no la voy a sacar ahora. Entonces quizás después luego hago, cuando me llegue la de Live and Fall, una corrida solo de las decoraciones. Bueno, esta es la decoración de bombilla y la otra son decoraciones. Bombilla se le dice en Chile a la straw. No sé cómo se le dice acá, pajita. No, popote. No sé cómo se le dirá acá en España, perdón. Pero las otras son como decoración de torta, cake. Torta, pastel, se le dice aquí. Torta se le dice en Chile. Entonces quizás la cambio de aquí y los pongo todos juntos. Pero por ahora se queda así. Así que eso, nos veremos cuando me llegue mi Fixed Claim de Live and Fall. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Amo mucho a este hombre, es mi ult. Y pensé que iba a ser mi único ult, pero ahora tengo otro que es With You de N-Team. Pero no creo que vaya a coleccionar todo como con Yuyeon. Así que, wow, esto es mi tesoro, me encanta. Y a pesar de que no las había guardado antes, muchas veces miraba sus photocards en esas pilas que la tenía. Pero sí, me encanta. Espero poder avanzar con mi colección el próximo año y encontrar más broadcast y streaming event. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado este video. Perdón otra vez por mi voz, pero de verdad que ya necesitaba hacer este video.
Nos vemos. Adiós.